Bienvenida a Fuera de Micrófono, Eli del Valle. ¿Qué tal? Hola, bien hallado, Javier, ¿qué tal? Qué ilusión. Pues nada, me encanta verte porque fíjate en mi archivo de cuando yo Madre mía, empezaba, escribía sobre radio, me apareció esta foto. No sé madre mía. si Víctor la puede... Pero bueno, que es una foto de... Tenías 22 años y eras disc jockey de los 40 principales. Sí, Una carrera, empezaste fuerte, ¿no? yo empecé los 40 principales en Bilbao. Yo soy de Sí, Bilbao. sí, sí. Y empecé con 19 años. Fíjate, cuando estaba en segundo de carrera, empecé en los 40 principales. Luego, y es verdad que unos años más tarde me vine a Madrid. Y ahí empezó toda la aventura. Rodeada de grandes profesionales, de gente... Bueno, concretamente en la parte de los 40 musical, que yo recuerde, estaba Joaquín Luqui. Sí, hombre, era un clásico, Joaquín. Sí, estaba José Antonio Avellán, que estaría empezando también, supongo, ¿no? Supongo. Julián Ruiz. ¿Cómo era aquella etapa? ¿Cómo fue aquella etapa? ¿Cómo Pues mira, fue te una... trataron bien? Muy bien, sí. Fue una etapa muy, muy divertida, entre otras cosas, por los 40 principales entonces era lo único que había en Radio Fórmula. Todo el mundo escuchaba los 40 principales. Y era una etapa muy, muy divertida. Bueno, yo creo que cuando tienes 22 años, todo es divertido y todo es nuevo y todo es interesante. Y la verdad es que lo pasé bien. Y poner discos, bueno, quizá Bueno, poner discos... siempre pensabas Ah. que tendrías otras oportunidades y otras cosas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que empecé muy rápido a compaginar Ya. lo que eran los 40 principales con la onda media. Y poco a poco me fui yendo hacia la onda media y ahí seguí, vamos. No estuve tanto tiempo en los 40, estuve un poco de tiempo en los 40 principales, pero bueno, es una etapa que recuerdo con cariño porque aprendías muchísimo. Tenías que improvisar, tenías que hacerte el autocontrol tú solo, que no era como ahora. Para los de la LOXE, que a lo mejor había discos que eran LPs, que había que frenar con el dedo y luego había que poner la publicidad, que estaba en unos cartuchos enormes que había que meter en una máquina. Es decir, te lo hacías todo, con lo cual con aprendías... el ordenador lo dejas hasta programado, incluso lo puedes ir poniendo, ¿no? Eso cuando yo empecé ni No ordenador existía, programado ni nada. O sea, aquello era manual, aquello era artesanal completamente. ¿Y quién era un poco tu referencia? Cuando empiezas, pues siempre piensas, bueno, yo me gustaría, no sé, ¿a quién tenías tú un poco Pues no tenía referencias. en un pedestal? Fíjate, ¿No? yo no tenía referencias porque yo en realidad nunca pensé en hacer ni radio ni televisión. A mí lo que me gustaba era escribir. Y yo decidí estudiar periodismo, entonces no había ciencias de la información, realmente, porque me gustaba escribir. Yo llegué a la radio de puro rebote. O sea que fíjate tú, las cosas que tiene la vida. Entonces, la radio tampoco, en principio, me interesaba mucho, ¿no? Yo no era oyente de radio. No. Y aparecí por casualidad y ahí me quedé. Entonces, tampoco he tenido demasiadas referencias. Hombre, yo coincidí en la cadena SER con Iñaki Gabilondo, que era evidentemente... ¿Coincidiste y trabajaste con él? Sí, trabajamos... ¿No? ¿Estuviste al principio? Estuvimos... ¿Qué año fue eso, más o menos? Pues mira, ya estaba yo aquí en Madrid, pero coincidíamos y hacíamos una sección de música también dentro de su programa que se llamaba En bólido y en carroza. Entonces, él era el carroza y yo era el bólido. Entonces poníamos discos y hacíamos como una especie de competición entre la música que a él le gustaba y la música que me gustaba a mí. Aprendí mucho, la verdad. ¿Qué música te gustaba a ti entonces? Pues Supertramp, ¿o qué eran bueno, los sí, Supertramp, Pink grupos Floyd, aquellos, ¿no? Era la época de la New Age y de la New Wave, todo eso. Y entonces, bueno, tirábamos mucho por Duran Duran y todo aquello. Y a él le gustaban los boleros y esas cosas. Y hacíamos una especie de competición. Luego, fíjate, trabajaste también con Carlos Herrera, Sí. con Julio César Iglesias, con Antonio Jiménez también. Con Antonio Jiménez menos, ¿no? muy poquito, porque ya fue la época en que empecé ya a compaginar más televisión que radio. Y hacía una sección en su programa por las mañanas, pero
no era una cosa seguida. Herrera era muy distinto, supongo, ¿no? La manera de, bueno, pues por el carácter y tal, distinto a Iñaki, ¿no? Me imagino que Muy diferente. el trato. Pero es que además es que yo a Carlos Herrera le conocí en la SER, pero cuando Carlos Herrera hacía las coplas de mi SER, que era un programilla que tenía ahí cortito, no tenía equipo, estaba sentado con nosotros, con el equipo que hacíamos la tarde en aquel momento, y tuvo un éxito increíble. Nadie esperaba eso. Y Carlos era muy divertido. Recuperar a la, no sé, pues a la gente, ¿no? De aquella sus época, coplas ¿no? y sus cosas. Carlos era muy divertido, la verdad. Te reías mucho con él. Fingía ser su propia secretaria cuando le llamaban por teléfono, no tenía equipo. Y o bien le cogíamos el teléfono cualquiera, que estábamos por allí, y decíamos, soy la secretaria de Carlos Herrera. Y entonces repetías en alto lo que te estaban diciendo y él te decía sí o si no con la cabeza. Pero otras veces era él, ponía voces y nos moríamos de la risa. Y Julio César era una gran persona, ¿no? Sí, persona así como un gran profesional que tenía 3 obsesiones en su vida, que eran los guacamayos, sabía todo, las plumas de escribir, tenía una colección muy grande, venía cada vez con una pluma, y luego le gustaban los aviones también, sabía un montón de aviones. Pero sí, la verdad es que con cada uno de ellos se aprende una cosa diferente. ¿Y cuándo empiezas, digamos, a volar sola, a tenerte un programa que digas, tiene un poco ya tu impronta, tu personalidad? Bueno, yo ya en la SER... Después de los 40, Sí, claro. bueno, en la SER empecé a compaginar los 40 con un programa de fin de semana por las mañanas, los sábados por las mañanas y los domingos. Y ahí empecé un poco ya a ir yo por libre. Y luego, después de la SER, pasé a Radio Nacional y ahí sí, ahí hacía el matinal de Radio 5, que era como... que fue el germen de lo que es Radio 5 Todo Noticias. Ideamos una fórmula que era como pildoritas muy pequeñas y luego a las horas en punto y cuarto y media menos cuarto era como un pequeño boletín y con eso también se aprende mucho, porque ahí ya me y de ahí metí, pasaste a digamos, Radio 1, a ¿no? informativos, sí. De ahí ya pasé a Radio 1 y no me acuerdo ni cuántos años estuve, pero ¿Quién bueno, estaba de director entonces? unos cuantos. De Radio 1, pues espérate. O de Radio Nacional, no lo sé, porque yo Pues es no que... me si era Diego Armario. Sí, sería posterior a Posible. Sotillos, ¿no? Sotillos Sí, estuvo antes, ¿no? sí, no, yo con Sotillos no coincidí. Oye, qué gran escuela, ¿no? Supongo la radio para luego hacer televisión, ¿no? Porque se te da esa facilidad, ¿no? Sí, de saber improvisar. Claro, sí, ¿no? Yo creo que es fundamental. La radio te enseña a eso, a no estar pendiente de un autocue. Yo no he usado nunca un autocue en televisión y eso te lo da la radio. No tienes por qué leer las cosas, las cuentas, claro. Y eso se aprende en la radio. La radio, bueno, pues ha vuelto otra vez, de alguna manera. Nunca la había dejado, pero quiero decir, ¿cómo te sientes ahora en el Buenos Días, que es el magazine de mañana estoy encantada. Onda Madrid? Estoy encantada. Después, ¿no? Es verdad que tuve un paréntesis muy, muy largo de no hacer radio, porque durante 12 años estuve haciendo el círculo en la tele y hacía el círculo. Es verdad que en los últimos años sí compaginaba el círculo con la COPE, con las mañanas de la COPE, lo compaginé un año. Pero volver a la radio, volver a tu casa, y es otro tempo distinto, la verdad es una gozada. Yo estoy encantada. Cercanía a la gente de Madrid, ¿no? Supongo que para ti, tú ya te sientes más madrileña casi que bilbaína, ¿no? Yo llevo más tiempo en Madrid que en mi tierra, fíjate. Soy madre de madrileño y esas cosas, sí. Pues bueno. Preparando la entrevista he visto que incluso fuiste maja de... ¿Cómo se llama? Maja del centenario de la Gran Vía. Perdona, claro, que lo llevo yo con mucho... Eso solamente se lo pueden permitir los de Bilbao, ¿no? Yo creo que sí. Eso te hacía ilusión también, claro. Hombre, me hizo muchísima ilusión porque no me lo esperaba en absoluto. Dices, hombre, sí, me gusta Madrid, vivo en Madrid desde hace mucho tiempo, pero hombre, y cuando me llamaron para decírmelo, es que me sentí orgullosísima.
Madrid es una ciudad que, bueno, quizás se repite mucho el que es una ciudad digamos, no de acogida, pero es una ciudad en la que todo el mundo se puede sentir a gusto. Ahora incluso mucha gente dice que Madrid está de moda. Madrid, ¿tú cómo la describirías así, si pudieras? Pues eso, evidentemente es una ciudad abierta. Nadie te pregunta de dónde eres ni por qué estás aquí. Te integras rápidamente. Es verdad que Madrid es una ciudad de ciudades, porque al final uno acaba haciendo vida en su barrio, en su zona donde vive, y es una pequeña ciudad. Yo llevo un montón de años en Madrid y todavía hay sitios de Madrid que no conozco y que a veces me sorprendo, ¿no? Pues tienes que ir a tal calle. Y de repente dices, yo por esta zona no he ido en mi vida, es como un pequeño reducto. Entonces yo creo que estamos todos muy, muy integrados y que la convivencia es muy, muy sana y muy buena. ¿Tienes algún rincón especial, algún sitio que te tiene, no sé, que le tienes especial cariño, que te gusta? Pues mira, del centro no sé, pero a mí siempre me ha gustado muchísimo ir a pasear por el Pardo. Durante mucho tiempo he ido todos los días al Pardo, que es como... Dices, bueno, estoy en la ciudad y de pronto no estoy en la ciudad, pero estoy al lado de la ciudad. Y eso sí que es como una especie de pueblecito que me encanta. Es un rincón que me gusta mucho. De tu trabajo en la tele, el trabajo quizá más continuado y que no sé si es el del que tienes mejor recuerdo, pero lógicamente sería es el Círculo, ¿no? Sí. El Círculo que fueron muchos años. 14 años, puede ser. 13 años del Círculo todos los días. La verdad es que es una etapa muy bonita. El escenario era precioso porque era el Círculo de Bellas Artes y tenía libertad absoluta para decidir qué invitados venían, lo que hacían. Venían los invitados, desayunábamos antes de la entrevista, con lo cual, bueno, pues ya... Cogías una cierta cercanía con el invitado y la verdad es una etapa que recuerdo, vamos, con muchísimo cariño. ¿Cuántos invitados pasarían? Pues claro, si calculas pues que son 5 por semana. Sí, 5 por semana. Pues fíjate 12 tú. Años, ¿no? Pues no, unos cuantos, 13, ¿no? 13 años, 13. Unos cuantos. Nunca se me ha ocurrido contar cuántos. Sí, ¿con alguno de ellos has tenido luego más relación? O porque habrá alguno, no sé, ¿quién ha sido el que más te... De los muchos que han pasado, ¿el que te pareció...? A ver, relación no he tenido con ninguno. Eran políticos, todos con los políticos. Siendo periodista hay que mantener una cierta distancia siempre. Sí hay algunos que te caen mejor o te caen peor, pero por empatía personal, fuera ya de ideologías o del partido en el que militen, ¿no? Sí, ha habido gente con la que empatizas más y gente que ya de entrada dices, madre mía, no empatizo nada en absoluto, pero bueno, aquí el arte está en que no se note. Bueno, imagino que habrá habido algunos que, bueno, pues en el momento en el que, no sé, porque la política pues tiene, ¿no? La política tiene lo suyo, lo suyo. Pero bueno, sí, vamos, yo tengo para escribir no un libro, 4 libros de anécdotas del Círculo, porque claro... Bueno, han sido muchos años y muchas personas, políticos y no políticos, porque también he tenido deportistas, he tenido escritores, he tenido hasta sacerdotes. Quiero decir, por ahí ha pasado absolutamente todo el mundo. ¿Por qué se deja de hacer el programa? Porque el programa, bueno, en la tele parece que cuando ya lleva mucho tiempo, pero no, ¿realmente hubo algún motivo? ¿Hubo algún director general que te...? No, hubo un motivo porque que fue el ERE de Telemadrid. En los días anteriores al ERE, el programa, guardo las audiencias porque es lo que nos guía un poco, ¿no? La media de la cadena estaba en un 6 y pico, un 7. El Círculo hacía 23 y de 18 no bajaba de audiencia. Pero llegó el ERE y hubo que cerrar la persiana. Y se acabó. Bueno, luego estuviste en Antena 3 en las mañanas sustituyendo a María Teresa Campos. No. Bueno, estuve, de las primeras cosas que hice... En el 98 tengo apuntado yo. En el 98 hice las mañanas de Antena 3.
Y después Ya. es cuando llegué yo Ya a viene Telemadrid sustituyendo no a María Teresa, sino a Terelu Campos, que O estaba, sea, hiciste que primero a estuvo, la madre y luego a la hija. no, a la madre no la sustituí. Estaba en Antena 3, ¿no? No, Ah, María ¿no? Teresa Ah, Campos pensaba yo que había estado estaba en Telecinco. Perdona, En entonces ha Telecinco. sido un... En Telecinco. Competimos de alguna manera sana. Y a Terelu sí le sustituí cuando tuvo a su hija en Telemadrid, que es lo primero que hice yo en Telemadrid. Ya. Cuando ves un poco desde la perspectiva de los años que han ido pasando y tal, ya prácticamente has hecho de todo. ¿Hay alguna asignatura pendiente, algo que digas, tengo todavía esa espinita clavada? Pues yo Es creo que decir, en no. radio y en televisión has hecho casi todo, ¿no? Yo creo que he hecho de todo, que es bastante atípico por otro lado, porque tú sabes, Javier, que sobre todo en televisión se tiende a encasillar a la gente. Entonces, tú presentas un concurso y eres el de los concursos. Y presentas un informativo y eres el de los informativos. Yo afortunadamente he hecho entrevistas políticas, he hecho magazine de tarde, he hecho magazine de mañana. No tengo, me queda por hacer un programa de deportes, un concurso y un programa infantil. Y no me interesa ni el programa infantil ni los deportes, nada, un desastre. ¿De alguna forma te ha podido condicionar el hecho de ser mujer en aquella etapa, digo, de los inicios quizá, porque Sí. ahora ha cambiado esto mucho, ¿no? Pero ¿tú crees que te hubiera costado menos si hubiera sido...? No, No. sinceramente ¿Nunca creo... tuviste sensación de...? No, nunca he tenido sensación ni de que me hayan regalado nada por ser mujer, ni que me hayan frenado por ser mujer. Sí es verdad que existe, y creo que todavía existe, bueno, a lo mejor ahora menos, pero existía una brecha salarial muy importante. Tú hacías la misma franja horaria que un hombre, como lo hiciera un hombre, cobraba más que tú. Eso estaba claro. Pero era algo un poco como asumido. Pero por lo demás, yo nunca he notado ni presiones, ni acosos, ni favores. Nunca lo he notado, ni siquiera lo he pensado nunca. Si tuvieras que defender, porque alguna vez Sí. se acusa a las televisiones públicas en general y a las autonómicas, ¿no? De que, bueno, que es un gasto enorme el que suponen para los presupuestos y tal. Si tú tuvieras que defender la existencia en este caso, de Telemadrid, ¿cuál es tu argumento? Hombre, la cercanía con los madrileños. Yo, como televidente o como oyente de Onda Madrid, a mí me interesa saber las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces, tú quitas en estos momentos la radio autonómica o la televisión autonómica y hay cantidad de cuestiones que nos influyen a todos que no se comentarían, ¿no? Por ejemplo, no sé, Sí, bajada de el tráfico, por impuestos ejemplo, en Madrid, ¿no? por ejemplo, el tráfico, ¿no? y luego es la inmediatez. Ujú. Somos los primeros siempre que llegamos a los sitios, cuando ocurre algo, ahí estamos siempre, los primeros. Y yo creo que eso la gente lo agradece y lo necesita. Pero quizá también ha habido muchos vaivenes y, pues, bueno, por el tema, ¿no? Político, porque al final Sí, las no cabe televisiones duda de que, públicas ¿no? Depende dependen del del gobierno presidente o de turno. presidenta que haya en la Sí, comunidad, se cambia el director general. Todo sí. eso ¿cómo lo has sorteado? ¿Habrás tenido momentos buenos y malos en función de...? Hombre, de todo hay en la viña del Señor, pero afortunadamente, mira, yo, si hablamos de radios privadas, yo he trabajado desde la cadena SER hasta la COPE, quiero decir, por poner, digamos, dos radios que parece que están como en los extremos. En la radio pública, en Radio Nacional, yo he trabajado con el gobierno de Felipe González y con el gobierno de Aznar. A mí nadie me movió la silla. Y cuando yo llegué a Telemadrid por primera vez, gobernaba Leguina, todavía. O sea, eran los últimos coletazos de Leguina. Yo entré ahí y luego he seguido. O Gallardón, Esperanza... Sí, con todos. Con Cristina, ¿no? Cifuentes. Y ahora que con la presidenta actual, como... Bien, no he tenido la oportunidad todavía de entrevistarle, por ejemplo. Pero bien, yo no tengo queja. Yo eso
de que te presionan y demás, a lo mejor existen casos. Yo te puedo asegurar, mirándote a los ojos, Sí. que a mí nunca he tenido una bueno, miento, estoy mintiendo. En Radio Nacional, en la época de Felipe González, sí me quitaron una entrevista que era con Diego López Garrido. Fíjate tú, Diego López Garrido Estaría estaba en Izquierda Izquierda Unida, Unida, pero claro, luego había luego fundado se Izquierda pasó, Unida. luego se pasó Bueno, eso, pues ahí me dijeron que no entrevistase a Diego López Garrido. que no era procedente. Ujú, sí. No. La verdad es que la profesión, bueno, ha ido cambiando, no sé si quizá Sí, a mejor a peor, mucho. pero al final lo que tú transmites es lo que está en la sociedad. O sea, que ahí vivimos una sociedad un poco enfrentada y de... ¿Tú En ese momento vivimos en una sociedad tremenda, de tremenda, odios y de... tremenda, ¿no? tremenda, Sí, tremenda, ¿no? tremenda, sí, yo no Eso lo sé. palpas, me imagino, muy bien porque estás Sí, en un directo en la radio y sí, vives lo que... sí, y Entiendo. sinceramente no sé cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, en un momento en el que todos deberíamos vivir muy bien. Quiero decir, el mundo ha avanzado muchísimo, la tecnología ha avanzado mucho, la sanidad ha avanzado mucho, ya está todo globalizado. Podríamos ser unos seres que viviesen tranquilamente y parece que cuanto más tenemos, más nos enfrentamos, más nos peleamos, más discutimos por tonterías, muchas veces por cuestiones semánticas. Dices, bueno, ¿qué más dará que yo llame a esto de una manera o de otra, o que hable en femenino, en masculino o en neutro? Pero si en el fondo las personas somos más que palabras, somos sentimientos y somos pensamientos. ¿Qué hacemos pegándonos? Es increíble. Y además Mm, cuando has trabajado mm, en televisión y radio, privada, mm. pública, no sé, ¿dónde has tenido más libertad o más... Yo creo que he tenido libertad en todo, ¿eh? A ver, uno tiene que saber dónde trabaja. no. Eso de entrada, o sea, Sí, hay una línea todos, editorial y hay exactamente. una... Entonces, Claro. cuando a ti te ofrecen un trabajo, tú sabes la línea editorial que hay. Y en un momento dado, uno es muy libre de decir, pues mira, no me interesa en absoluto porque me horroriza la línea editorial. Yo la verdad es que soy muy, muy versátil. Creo que no hay nada blanco y nada negro, que Ujú, todo son cuestión de matices. Y yo he estado muy a gusto en todas partes, ujú. la verdad. La Mm, radio siempre se valora como un medio mm, de más credibilidad. mm, No sé si lo comparamos con la televisión o con la... pero luego también es verdad que tampoco evoluciona mucho, ¿no? ¿O tú crees que sí? mm. Hombre, sí, En cuanto a formatos, digo, en cuanto formatos, a programas, ¿no? eh, Casi se hace si siempre algo lo funciona, mismo en cada si un... algo, si algo funciona, no lo toques. Ya. Y la radio funciona. La radio sigue más viva que nunca, sigue siendo inmediatez, sigue siendo cercanía, tiene un tempo distinto que en la televisión, que va como muy rápido todo. Tú no puedes, hoy en día, además, que nuestra atención cada vez es menor por culpa de Internet y por culpa de que Ujú, recibimos información constantemente. La radio es un lugar sosegado donde puedes charlar, como estamos charlando ujú. tú y yo ahora con cualquier invitado. Esto en televisión hoy en día yo creo que es prácticamente imposible. Javier Ares, que es un periodista también ya Sí. de largo recorrido y Mm, tal, en una entrevista, él decía que al final pones la radio cuando necesitas compañía, pero que sí. quizás nos han invadido también otros Mm, sistemas de comunicación, como puede ser, antes no había móviles, sí. internet, o sea, hay multitud de medios para informarte. Eso pues Mm, tiene un contenido, ¿no? Porque necesitas compañía, o sea, ¿es cercanía, es mm. calor o qué es lo que...? Fíjate, yo siempre, cuando me han preguntado, oye, ¿qué diferencia hay entre la radio y la tele? Yo siempre digo que la televisión es una ventana por la que tú te asomas al mundo. Y la radio, sin embargo, es algo que se te mete en casa. Ujú, Y efectivamente es mucho más cercana, la gente se siente más acompañada por la radio que por la televisión. La televisión sí, a veces la tenemos puesta ahí de ruido de fondo,
enchufada, pero no es lo mismo. No es lo mismo la compañía que te puede hacer la radio, que te permite estar haciendo cualquier cosa y al mismo tiempo, bueno, pues estar disfrutando de un programa que te gusta. Yeah. Eso es fantástico. ¿Qué cosa más rara o más curiosa, si la puedes contar, has hecho en esta profesión? ¿Qué es lo que...? A ver, cosas curiosas. No sé. Bueno. No se me ocurre nada así. ¿No te ha tocado descubrir una información que alguna vez? ¿No? ¿Extraña? No. Sí he hecho cosas muy, muy, digamos, pero son colaterales o que te surgen. He hecho un desfile de modelos con batas de médicos customizadas por diseñadores porque era para una causa benéfica. Ese tipo de cosas las tienes que hacer, ¿no? Y de pronto dices, bueno, ¿yo qué hago haciendo esto? O he hecho un cameo en una película porque han dicho, oye, necesitamos a alguien que haga de periodista, haz tú de ti misma, ¿no? Pero son cosas como que han venido a raíz de, no propiamente en la profesión. Y cuando te mueves por Madrid, de pronto tu voz sí que puede resultar familiar, ¿no? Sí. Bueno, alguna vez seguro que te ha ocurrido en algún taxista. Bueno, los taxistas. Pero es que hay taxistas que se acuerdan de cuando estaba haciendo 40 principales. Es increíble. Pero sí, a mí me llama muchísimo la atención porque yo creo que soy muy torpe. Yo creo que no distinguiría a nadie por su voz. No. Y que con que simplemente le digas, buenas tardes, lléveme a tal sitio y te digan, hombre, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque te hace ilusión. Y dices, bueno, alguien que me escucha. O sea, tú volverías a hacer lo mismo que has hecho si tuviera la... Sí, sí. La Yo creo radio. que sí. Yo creo que no cambiaría nada. Porque es que además como cambias algo, va todo en cadena, el efecto mariposa. Quizá también has colaborado en prensa, pero Sí. como decías al principio, ¿tu vocación inicial era la prensa escrita? ¿O? Sí. Bueno, prensa escrita... Bueno, todavía puedes... Tuve una temporada que colaboré con el ABC, otra temporada que colaboré cuando empezó con el 20 minutos, fíjate. Cuando La Razón yo te he leído alguna vez también. Sí. Y ahora colaboro en Es Diario, periódico digital también. Y bueno, sí, me gusta hacer cosas, me gusta escribir y me gusta contar mis cosas de vez en cuando. Y todavía, no sé, hay gente nueva en la radio que es rompedora, porque tenemos estrellas que se nos están haciendo mayores. Sí, bueno, no, pero hay algunas que empujan muy fuerte. Mira, Alsina, por ejemplo, sí, que a mí me parece que lo hace muy bien, me gusta mucho. Y ahí está, supongo que vendrán nuevas voces, nuevas carreras. La radio siempre encuentra relevo, siempre. Y personajes de la radio importantes, de la serie, no de la serie, porque ahora me estaba acordando de Luis del Olmo, ¿no? Sí. Que con él no llegaste a trabajar, ¿no? Pero sí lo conociste, ¿no? No coincido nunca con Luis del Olmo, fíjate, nunca. ¿Y la radio musical cómo la ves? Ahora que puedes, que ya estás muy No tengo ni idea, no escucho radio musical. No, ni la echo de menos. Ya me he pasado yo al Spotify y a mi lista de canciones que llevo en mi móvil y es lo que escucho, no escucho radio musical. Una de las cosas una de las novedades que tiene, ¿no? la radio es que ahora se escucha... quizá incluso en los coches sobre todo, pero bueno, también en los ordenadores tienes la posibilidad de escuchar a la carta, ¿no? Volver a escuchar el programa. Claro, no tienes que estar esperando a que alguien ponga ¿Eso es bueno para la una radio canción. o cambia un poco? Yo creo que no, que cada cosa va por su camino. Yo creo que a la gente que le gusta ir en el coche escuchando la radio musical, pues ahí la tiene. Lo que no quita para que luego tenga sus propios gustos musicales y lleve su lista de canciones como antes se llevaban en un cassette o se llevaban en un CD. Bueno, pues la llevas ahora en el teléfono, que es donde hemos depositado la mitad de nuestro cerebro. ¿Descartas volver a la televisión o esas son cosas que de pronto pasan? A ver, yo nunca descarto nada porque no me gusta tener que recular sobre
Hoy por hoy yo estoy encantada en la radio. Yo tuve mi época en televisión. Dejé el último programa, que fue el Círculo, con unas audiencias altísimas. Hombre, no te voy a decir que diría que no a todo. Es que todo depende. Todo depende de qué, para qué y en qué momento. Pues no sé, para ir terminando, ¿cuándo empezaste? ¿El Buenos Días llevas? Es que no sé, Mira, el Buenos Días, pues mira, después del ERE, estuve, yo creo que llevo 9 años, con un paréntesis en medio de un año, en el que hice un programa muy parecido al Círculo. De hecho se llamaba El Círculo también, pero era un poco diferente, en la otra de Telemadrid, en el segundo canal. Pero luego me volví a la radio otra vez. Sí, claro, es un magazine en el que pues, hemos hablado antes de las entrevistas, también supongo que hay entrevistas. Hay de todo. Claro. Pues mira, esta mañana, por decirte algo, esta mañana he tenido a Juan Lobato de entrevistado. Hemos hablado de una exposición de Lola Flores que es la Biblioteca Nacional. Espera, a ver, se me olvidan las cosas, van tan rápido. Luego tenemos una sección de ciencia, fijas, tenemos una sección de misterio, tenemos una sección de cocina. Bueno, entretenido. Pues muchas gracias. No, a ti por invitarme. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias. Y nada, te robo la foto. La foto te la robo. Te la puedes quedar, yo la tengo escaneada y la verdad que estás ahí, está guapísima, es una foto muy seria, ¿no? Muy seria, sí. No sé qué estaría pensando. O a lo mejor me dijeron, no te rías tanto. Los equipos que teníais entonces no tienen mucho lo que ver ahora con los actuales, ¿no? ¿O sí? Hombre, eran unos Telnex. Esto ya, yo creo que esto es de museo, casi. Más o menos, pero eran 2 platos y una mesa de mezclas y con eso funcionábamos. Funcionabais y además bien, ¿verdad? Bueno, funcionábamos. Y no te preguntaba, bueno, ya si nos quedan unos minutitos, pero Luqui, ¿cómo era Luqui? Porque era un personaje muy... Totalmente con ese pelo. Muy peculiar. Siempre vestía parecido. Era como se veía. Quiero decir, era un personaje muy, muy suyo, muy especial, muy maniático con sus cosas, muy religioso. Que mucha gente no lo sabe, era casi misa diaria, lo cual chocaba mucho con su imagen de aquel momento. Un personaje entrañable. Además, él conoció, como tú también conocerías, ¿no? A grandes de la música entonces, porque bueno, pues sí. Cuando había el gran musical. Yo sí. Evidentemente pasaban por ahí. Claro. No he pedido un autógrafo. Si me pedías un autógrafo, no tengo ningún autógrafo. Nunca he pedido autógrafos a nadie. No. Lo que sí he pedido a muchas personas, y tengo una colección muy bonita, que la tengo que retomar, por cierto, de árboles. Yo siempre, una temporada muy grande en la que pedía a mis invitados que me dibujasen un árbol en un folio y lo firmasen. Con lo cual tengo árboles de todo el mundo. Tengo de presidentes de gobierno, de ministros de su momento, de artistas, de pintores. Tengo un montón de... Yo te dijo que no, claro. No, nadie me dijo que no. Muchas gracias, Eli. Ha sido un placer. Javier, lo mismo.